Suscríbete y deja tu like, porque lo esencial casi siempre viene de quien nadie escucha. Nadie en aquella sala de reuniones prestó atención al sonido del carrito de limpieza deslizándose lentamente por el pasillo. Era un ruido neutro, casi parte del ambiente, como el zumbido del aire acondicionado o el tic silencioso de un reloj caro colgado en la pared. Para todos los presentes, aquel sonido no significaba nada. Y precisamente por eso, lo significaba todo. La empresaria estaba sentada al centro de la mesa, con la espalda recta, el rostro seguro y la mirada entrenada para no titubear. Había llegado hasta allí después de años de disciplina, sacrificios y decisiones frías. Sabía negociar, sabía imponer presencia, sabía cuándo sonreír y cuándo callar. En su mundo, cada gesto tenía un propósito. Cada palabra, un precio. Aquella reunión era crucial. Un contrato internacional que podía elevar su empresa a un nuevo nivel o dejarla atrapada en la mediocridad competitiva. Todo estaba calculado. Todo, excepto lo que no consideró digno de atención. La reunión se desarrollaba en un idioma extranjero, elegido estratégicamente. No era casualidad. Era una forma de marcar territorio, de delimitar quién pertenecía al círculo de poder y quién no. Las frases eran largas, técnicas, llenas de términos legales que parecían flotar por encima de cualquier emoción humana. Los representantes extranjeros hablaban con cortesía impecable, pero sus palabras estaban cuidadosamente envueltas en ambigüedad. La empresaria escuchaba con confianza. Había estudiado lo suficiente para seguir la conversación. No entendía cada matiz, pero entendía lo esencial. O al menos eso creía. A su alrededor, asesores tomaban notas, intercambiaban miradas, asentían en los momentos adecuados. Todo parecía bajo control. En ese escenario pulido, la mujer de limpieza era apenas una figura periférica. Entraba, salía, limpiaba una esquina, vaciaba una papelera. Nadie la miraba. Nadie le hablaba. Nadie se preguntaba quién era. La mujer de limpieza, sin embargo, escuchaba. No por curiosidad, sino por costumbre. Había aprendido, a lo largo de una vida silenciosa, que escuchar es una forma de sobrevivir. Había trabajado en oficinas, hoteles, aeropuertos, espacios donde las personas hablan con libertad precisamente porque creen que nadie importante está cerca. Su uniforme la volvía invisible. Y esa invisibilidad, con el tiempo, se había convertido en una posición privilegiada. Entendía el idioma extranjero con una naturalidad que nadie habría sospechado. No lo había aprendido en academias exclusivas ni en viajes de lujo, sino en la necesidad. En trabajos mal pagados, en migraciones forzadas, en conversaciones ajenas que se transformaron en lecciones involuntarias. Mientras pasaba el trapo por el suelo brillante, su mente seguía cada frase del acuerdo. Y fue entonces cuando notó algo que no encajaba. No fue una palabra aislada ni una frase evidente. Fue una cláusula mencionada de forma casi casual, envuelta en un tono amable, pronunciada con la seguridad de quien sabe que nadie en la sala va a detenerse en ella. Una condición que, de aceptarse, trasladaba todo el riesgo a la empresa de la empresaria. Un detalle pequeño, técnico, pero devastador. La mujer de limpieza se detuvo apenas un segundo, lo suficiente para confirmar lo que había oído. Su corazón se aceleró, no por emoción, sino por una lucidez incómoda. Comprendió que aquel contrato, tal como estaba siendo presentado, no era una oportunidad, sino una trampa elegante. Y comprendió algo aún más inquietante: ella era la única persona en esa sala que lo había entendido por completo. La empresaria continuó la reunión con seguridad. Hizo preguntas inteligentes, mostró dominio, proyectó liderazgo. Desde su perspectiva, todo avanzaba bien. Nunca miró hacia el pasillo. Nunca notó la pausa mínima en el movimiento del carrito de limpieza. Porque en su esquema mental, aquella mujer no formaba parte del mapa. No era interlocutora, ni asesora, ni amenaza. Era parte del fondo. Y el fondo, en el mundo del poder, no habla. La mujer de limpieza,
consciente de su posición, dudó. Dudó porque sabía cómo funcionan esas dinámicas. Sabía que su voz no era bienvenida. Sabía que, si hablaba, probablemente sería ignorada o interpretada como una intromisión. Pero también sabía algo más, que el silencio, en ese momento, tendría consecuencias irreversibles. Mientras la reunión se acercaba a su punto decisivo, la tensión crecía de forma invisible. No en los rostros de quienes negociaban, sino en la mente de quien limpiaba el suelo. La mujer de limpieza entendía que estaba frente a una elección que nadie más veía. Hablar o callar. Interrumpir o desaparecer. Y esa elección no era solo profesional, era moral. Porque cuando eres invisible, cualquier intento de existir es un riesgo. Y aún así, hay momentos en los que no hablar significa convertirse en cómplice de algo injusto. La empresaria, ajena a todo esto, sonrió al escuchar la última propuesta. Creyó que estaba a punto de cerrar el trato de su vida. No sabía que, en ese mismo instante, lo esencial ya estaba empezando a perderse. La mujer de limpieza continuó moviéndose por la sala con la misma lentitud discreta de siempre, pero por dentro el tiempo parecía acelerarse. Cada frase que escuchaba reforzaba la confirmación de lo que había comprendido minutos antes. La cláusula estaba allí, oculta no por el idioma, sino por la confianza excesiva de quienes creían tener el control. Los representantes extranjeros la mencionaban con naturalidad, como si fuera un detalle menor, sabiendo que ese tipo de detalles rara vez despiertan sospechas cuando todo lo demás parece favorable. La empresaria asentía, analizaba, respondía con precisión. Desde fuera, la escena era impecable. Desde dentro, era frágil. La mujer de limpieza sabía que aquel contrato no solo comprometía recursos, sino el futuro entero de la empresa. Y sabía que, una vez firmado, ya no habría vuelta atrás. Ese conocimiento la colocaba en una posición incómoda. No había sido invitada a comprender. No había sido autorizada a saber. Y, sin embargo, sabía. Durante un breve silencio en la reunión, la mujer de limpieza sintió el impulso de hablar. No de interrumpir de forma brusca, sino de advertir. De señalar algo que estaba siendo pasado por alto. Pero el silencio volvió a llenarse de palabras técnicas, de cifras, de proyecciones optimistas. Nadie miraba en su dirección. Nadie esperaba nada de ella. Esa indiferencia era una barrera más fuerte que cualquier protocolo. Había aprendido, a lo largo de los años, que las personas que ocupan posiciones de poder suelen confundir su rol con su valor. Y en ese error, dejan de escuchar todo lo que no confirma su seguridad. La empresaria no era cruel. Simplemente estaba concentrada en ganar. Y en ese enfoque estrecho, había excluido sin darse cuenta la única voz que podía salvarla de una decisión equivocada. La mujer de limpieza recordó otros momentos similares. Oficinas donde escuchó decisiones injustas. Hoteles donde fue testigo de abusos silenciosos. Aeropuertos donde comprendió conversaciones que no estaban destinadas a ella. En todos esos lugares, había elegido callar. No por cobardía, sino por supervivencia. Había aprendido que hablar fuera de lugar tiene un costo alto cuando no se tiene respaldo. Pero aquella situación era distinta. No se trataba de un comentario ofensivo ni de una injusticia abstracta. Se trataba de un error concreto, técnico, verificable. Algo que podía demostrarse. Algo que afectaría directamente a la empresaria y a todas las personas que dependían de esa empresa. Y esa diferencia comenzó a pesar más que el miedo. La empresaria hizo una pausa y pidió revisar el documento una vez más. Sus asesores se inclinaron sobre la mesa, revisaron páginas, señalaron párrafos. Todo parecía correcto. La cláusula seguía allí, disfrazada de formalidad. La mujer de limpieza observaba la escena desde el margen, sintiendo como la oportunidad de intervenir se estrechaba. Sabía que, si hablaba después de la firma, ya no serviría de nada. Sabía que ese era el último momento. Y en ese último momento,
La invisibilidad dejó de ser una ventaja y se convirtió en una carga. Porque cuando nadie te ve, tampoco esperan que hagas nada. Y romper esa expectativa es un acto de coraje silencioso. Finalmente, la mujer de limpieza se detuvo cerca de la mesa. No levantó la voz. No interrumpió de forma abrupta. Simplemente habló, con respeto y claridad. Lo hizo en el idioma extranjero, con una pronunciación precisa que cortó el aire como un gesto inesperado. Señaló la cláusula, explicó su implicación real, describió el riesgo que transfería de forma unilateral. No habló desde la autoridad, sino desde el conocimiento. El efecto fue inmediato. Las miradas se alzaron. Las palabras se detuvieron. Por un instante, nadie supo cómo reaccionar. La empresaria sintió primero sorpresa, luego incredulidad. No porque lo que se decía fuera absurdo, sino porque provenía de quien menos esperaba. La mujer de limpieza terminó su explicación y volvió a guardar silencio. No pidió disculpas. No pidió permiso. Simplemente había dicho lo esencial. Ese instante cambió el curso de la reunión. No de forma espectacular, sino profunda. La empresaria pidió que se repitiera lo explicado. Los representantes extranjeros intercambiaron miradas rápidas. La cláusula fue revisada con más atención. Y, poco a poco, la verdad comenzó a hacerse visible para todos. La mujer de limpieza se apartó, consciente de que su papel había terminado. Había hablado cuando era necesario. Lo que ocurriera después ya no dependía de ella. Pero sabía algo con certeza, el silencio ya no sería una opción. Y esa certeza, aunque incómoda, era liberadora. El silencio que siguió a las palabras de la mujer de limpieza no fue incómodo por lo inesperado, sino por lo revelador. Era el tipo de silencio que obliga a revisar certezas, que desnuda la fragilidad de una confianza construida demasiado rápido. La empresaria tomó el documento con ambas manos y volvió a leer el párrafo señalado, esta vez sin la prisa de quien cree tener el control. Sus asesores, ahora atentos, comenzaron a hacer preguntas que antes no habían considerado necesarias. Los representantes extranjeros mantuvieron la compostura, pero algo en su postura había cambiado. La seguridad elegante con la que habían presentado el acuerdo se había vuelto cautelosa. La cláusula ya no parecía un detalle técnico, sino un eje oculto sobre el que giraba todo el contrato. Y ese eje había sido expuesto por alguien que, hasta ese momento, no existía dentro de la lógica de la reunión. La empresaria sintió una mezcla de emociones difíciles de ordenar. Orgullo herido, alivio, incredulidad. No estaba acostumbrada a ser corregida desde abajo. Su trayectoria había sido ascendente, marcada por la idea de que el mérito siempre se manifiesta de forma visible. Sin embargo, allí estaba la evidencia de lo contrario. La mujer de limpieza había comprendido algo que todo el equipo había pasado por alto. No por falta de inteligencia, sino por exceso de confianza. Esa comprensión golpeó más fuerte que cualquier crítica directa. Porque no se trataba de un error aislado, sino de una forma de mirar. Una forma que había dejado fuera lo esencial. La empresaria no dijo nada de inmediato. Necesitaba tiempo para procesar no solo la información, sino lo que esa información revelaba sobre ella misma. La reunión se suspendió momentáneamente. Se acordó revisar el contrato con más detenimiento y posponer cualquier firma. Los representantes extranjeros aceptaron, aunque con una cortesía ahora más rígida. Sabían que la ventaja inicial se había perdido. La mujer de limpieza, consciente de que su presencia ya no era necesaria, retomó su trabajo. Empujó el carrito hacia la salida con la misma discreción con la que había entrado. Nadie la detuvo. Nadie la llamó por su nombre. Pero algo había cambiado en el aire. La empresaria la observó alejarse y, por primera vez, se preguntó quién era realmente esa mujer. ¿Qué historia llevaba consigo? ¿Qué otras cosas habría entendido a lo largo de los años sin que nadie se lo preguntara jamás? Cuando la sala quedó casi vacía,
la empresaria permaneció sentada unos minutos más. Miraba el contrato, pero pensaba en otra cosa. Pensaba en cuántas veces había pasado por alto a personas como esa mujer. No por maldad, sino por hábito. Por un sistema que le había enseñado a mirar solo hacia arriba, nunca hacia los lados. Comprendió entonces que el mayor riesgo no estaba en la cláusula escondida, sino en esa ceguera aprendida. Porque quien desprecia lo pequeño, termina perdiendo lo esencial. Esa frase, que nunca había considerado antes, comenzó a adquirir un peso nuevo. No como una enseñanza abstracta, sino como una verdad experimentada. La mujer de limpieza, mientras tanto, seguía su jornada. No esperaba reconocimiento ni agradecimiento. Sabía que su intervención había sido necesaria, no estratégica. Había hablado porque callar habría significado aceptar una injusticia silenciosa. Y esa decisión, aunque pequeña en apariencia, había marcado una diferencia real. No sabía si el contrato se salvaría o se perdería. No sabía si la empresaria aprendería algo de lo ocurrido. Pero sí sabía que había sido fiel a algo más profundo que cualquier rol asignado. Había ejercido su dignidad. Y esa dignidad no dependía de ser vista, sino de actuar cuando el momento lo exige. Así concluye la primera parte de esta historia. No con una victoria clara ni con una derrota evidente, sino con una grieta abierta. Una grieta en la seguridad de quienes creían tener todo bajo control. Una grieta por donde empieza a filtrarse una verdad incómoda, que el valor no siempre se anuncia, que la inteligencia no siempre ocupa un cargo visible, y que a veces, la persona menos notada es la única capaz de ver lo que realmente importa. Lo que ocurra a partir de ahora ya no dependerá de lo invisible, sino de cómo los visibles decidan responder a lo que han descubierto. La suspensión de la firma no fue presentada como una derrota, sino como una pausa técnica. Sin embargo, todos en la sala sabían que algo se había roto. No el contrato, sino la narrativa de control que lo sostenía. La empresaria salió de la sala con pasos firmes, pero su mente iba en otra dirección. Cada palabra pronunciada por la mujer de limpieza se repetía con una claridad incómoda. No era solo la cláusula. Era la certeza de que había pasado por alto una señal evidente por una razón que no podía justificar con datos ni experiencia. En el pasillo, sus asesores intercambiaban comentarios cautelosos, intentando recomponer la confianza con explicaciones técnicas. Ella escuchaba, asentía, pero ya no estaba convencida. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que el problema no había sido la complejidad del acuerdo, sino la simplicidad de su propio prejuicio. Había asumido que el conocimiento siempre se presenta con credenciales visibles. Y esa asunción la había dejado vulnerable. En los días siguientes, el ambiente en la empresa cambió de forma sutil pero persistente. Las reuniones se volvieron más largas, más analíticas, menos confiadas. El contrato internacional seguía sobre la mesa, ahora rodeado de advertencias, revisiones y nuevas consultas legales. La empresaria pidió un informe independiente. Luego otro. Cada análisis confirmaba lo mismo: la cláusula era real, el riesgo era significativo, y la advertencia había sido precisa. Esa confirmación no trajo alivio, sino una pregunta más profunda. ¿Cuántas veces había tomado decisiones confiando en la forma y no en el fondo? ¿Cuántas voces había descartado sin escucharlas realmente? La respuesta no era cómoda. Porque implicaba reconocer que el éxito también puede construir una burbuja de sordera selectiva. La mujer de limpieza regresó al edificio al día siguiente como siempre. Entró por la puerta lateral, marcó su horario y comenzó su rutina. Nadie la esperaba. Nadie le pidió explicaciones. Y sin embargo, algunos la miraban distinto. No con admiración explícita, sino con una curiosidad nueva, cautelosa. Como si su presencia hubiera dejado de ser completamente neutra. Ella lo percibió, pero no reaccionó. Había aprendido a no interpretar demasiado las miradas del poder. Sabía que el interés puede ser pasajero. Que el respeto auténtico no nace de una sorpresa puntual, sino de un cambio sostenido.
Por eso continuó limpiando, escuchando, observando. No buscaba validar su intervención. Sabía que había hecho lo correcto. Y esa certeza le bastaba. Mientras tanto, los representantes extranjeros solicitaron una nueva reunión. Su tono era cordial, pero menos relajado. Habían perdido la ventaja del descuido ajeno. Ahora sabían que cada palabra sería examinada con lupa. En la preparación de ese encuentro, la empresaria revisó el equipo que la acompañaría. Cambió algunos roles, incorporó nuevas perspectivas. No porque se hubiera vuelto repentinamente humilde, sino porque había aprendido, a un costo alto, que la homogeneidad intelectual es un riesgo. Esa decisión fue criticada por algunos. Complica el proceso, dijeron. Ella no respondió. Porque había entendido algo esencial: lo que parece complicar a corto plazo suele proteger a largo plazo. En una pausa entre reuniones, la empresaria se encontró pensando en la mujer de limpieza. No sabía su nombre. No conocía su historia. Solo recordaba su voz tranquila, su pronunciación precisa, la claridad con la que había expuesto el problema. Esa imagen contrastaba con años de discursos sobre liderazgo y visión estratégica. Comprendió entonces que el liderazgo real no siempre coincide con el cargo. Que hay personas que, sin autoridad formal, poseen una comprensión profunda del impacto de las decisiones. Esa comprensión no se improvisa. Se construye en silencio, en los márgenes, en lugares donde nadie espera que ocurra. Y ese pensamiento comenzó a incomodarla de una forma distinta. No como una amenaza externa, sino como una invitación a revisar su propio mapa mental. La segunda reunión se celebró una semana después. El ambiente era más tenso, más contenido. Cada frase era medida. Cada gesto, observado. La empresaria escuchaba con atención renovada. No solo a los representantes extranjeros, sino a su propio equipo. Permitió interrupciones. Hizo preguntas que antes habría considerado innecesarias. El acuerdo avanzaba más lento, pero con mayor solidez. Y aunque nadie mencionó a la mujer de limpieza, su intervención seguía presente como una referencia silenciosa. Una referencia que recordaba que el error no había sido técnico, sino humano. El error de creer que el valor siempre se anuncia desde arriba. Al final de la reunión, no hubo firma. Se acordó continuar negociando. Para algunos, eso fue una señal de debilidad. Para la empresaria, fue una señal de aprendizaje. Sabía que había perdido la oportunidad de un cierre rápido, pero había ganado algo más difícil de cuantificar: conciencia. Y esa conciencia comenzaba a influir en decisiones más allá de ese contrato. En la forma en que hablaba con su equipo. En cómo escuchaba. En cómo evaluaba riesgos. No se trataba de volverse complaciente, sino de volverse más completa. Porque quien desprecia a los pequeños pierde lo esencial. Y ella había estado peligrosamente cerca de hacerlo. La negociación continuó durante semanas, y con cada nueva reunión el costo invisible de la arrogancia inicial se hacía más evidente. El contrato que había parecido una oportunidad clara se transformó en un terreno inestable, lleno de condiciones revisadas, exigencias adicionales y desconfianzas mutuas. Los representantes extranjeros ya no mostraban la misma disposición. Sabían que habían sido descubiertos, y ese descubrimiento había alterado el equilibrio de poder. La empresaria lo comprendía con lucidez incómoda. No solo había perdido la ventaja de una negociación rápida, sino que había expuesto una debilidad interna que no podía ignorar. Cada día que pasaba sin firma era una señal de que la oportunidad original se estaba diluyendo. Y aunque racionalmente sabía que evitar un mal acuerdo era preferible a cerrar uno perjudicial, emocionalmente sentía el peso de lo que había estado a punto de perder por no haber escuchado a tiempo. En ese proceso, comenzó a notar reacciones distintas dentro de su propia empresa. Algunos colaboradores se sentían más libres para expresar dudas. Otros, en cambio, se mostraban inquietos ante el cambio de dinámica. Estaban acostumbrados a una estructura clara, vertical, donde las decisiones fluían en una sola dirección.
La apertura repentina generaba incertidumbre. La empresaria observaba esas reacciones con atención. Sabía que no bastaba con haber aprendido una lección, era necesario integrarla sin desestabilizar todo el sistema. Y eso requería un tipo de liderazgo más complejo, menos inmediato. Un liderazgo capaz de sostener la tensión entre control y escucha. Esa tensión no era cómoda. Exigía paciencia, algo que el mundo corporativo rara vez recompensa. Sin embargo, ella comenzaba a comprender que la comodidad había sido precisamente lo que casi la llevó a cometer un error irreversible. La mujer de limpieza seguía con su rutina, ajena a los debates estratégicos que se desarrollaban en las salas cerradas. Pero no era ajena a las consecuencias. Percibía el ambiente distinto, la atención nueva, las miradas que ya no pasaban por encima de ella sin registrar su presencia. Algunos empleados comenzaron a saludarla con más cuidado. Otros evitaban cruzar palabra, incómodos ante la ruptura del orden implícito. Ella no interpretaba esos gestos como reconocimiento, sino como ajustes temporales. Sabía que el respeto genuino no surge de una sorpresa aislada. Surge cuando se reconfigura la forma de mirar al otro. Y ese proceso es lento. Por eso no cambió su comportamiento. Continuó trabajando con la misma discreción, consciente de que su valor no dependía de la validación momentánea. Un día, la empresaria pidió hablar con ella. No lo hizo de forma pública ni ceremonial. Fue una solicitud simple, casi informal. La mujer de limpieza aceptó con cautela. Sabía que ese encuentro podía ser interpretado de muchas formas. En una oficina pequeña, lejos de las salas de reuniones, la empresaria le agradeció por haber hablado. No con grandes palabras, sino con una frase directa, sincera. Reconoció que había estado a punto de cometer un error grave. La mujer de limpieza escuchó sin interrumpir. Cuando habló, lo hizo con la misma claridad de siempre. Dijo que no había hablado para corregir a nadie, sino porque había entendido algo que no podía ignorar. Que cualquier persona, en su lugar, habría debido hacer lo mismo. Esa respuesta desarmó cualquier intento de jerarquizar el gesto. No era un favor. Era una responsabilidad asumida. Ese encuentro no cambió sus posiciones laborales ni sus roles formales. La mujer de limpieza regresó a su trabajo. La empresaria a sus decisiones. Pero algo se había establecido entre ellas, una comprensión mutua que no necesitaba palabras constantes. La empresaria comenzó a notar, con mayor frecuencia, los detalles que antes pasaban desapercibidos. Escuchaba conversaciones en pasillos. Observaba reacciones en silencio. Comprendía que el conocimiento circula por caminos no oficiales. Y que ignorar esos caminos es una forma de empobrecer la toma de decisiones. Esa comprensión no la hizo menos exigente, pero sí más atenta. Y la atención, descubrió, es una forma de respeto que no debilita la autoridad. Con el tiempo, el contrato finalmente se perdió. No por un error técnico ni por falta de capacidad, sino porque la confianza inicial se había erosionado. Los representantes extranjeros optaron por otra empresa, menos cautelosa, más dispuesta a aceptar condiciones ambiguas. La noticia fue recibida con frustración y decepción. Algunos culparon a la pausa, a la revisión excesiva, a la falta de audacia. La empresaria escuchó todas las críticas. Sabía que, desde fuera, la decisión podía parecer un fracaso. Pero también sabía algo que pocos comprendían, había evitado un daño mayor. Y había aprendido una lección que ningún contrato exitoso le habría enseñado. La lección de que despreciar lo pequeño tiene un costo alto. Y que lo esencial rara vez se presenta con la forma que esperamos. La mujer de limpieza se enteró del desenlace de manera indirecta, por comentarios sueltos, por el cambio de ánimo general. No celebró la pérdida del contrato. Tampoco se sintió culpable. Comprendía que las oportunidades no se pierden solo por una decisión, sino por una cadena de actitudes. Y esa cadena había comenzado mucho antes de su intervención. Su papel había sido simplemente hacer visible lo que ya estaba allí.
Esa conciencia la acompañó mientras seguía trabajando, mientras escuchaba nuevas conversaciones, mientras observaba cómo el poder sigue hablando incluso cuando cree haber aprendido. Porque las lecciones más profundas no se asimilan de una vez. Se repiten, se prueban, se olvidan y se recuerdan. Y en ese vaivén, lo invisible sigue siendo, muchas veces, la pieza clave. La pérdida del contrato no se anunció con dramatismo. No hubo discursos ni explicaciones extensas. Fue un comunicado breve, técnico, cuidadosamente redactado para no revelar fisuras internas. Sin embargo, el impacto fue profundo. No por el dinero que dejó de entrar, sino por la narrativa que se rompió. La empresaria había construido su reputación sobre la idea de control absoluto, de precisión estratégica, de decisiones firmes que siempre conducían al éxito. Aquella decisión, no firmar, introdujo una ambigüedad incómoda. Para algunos, fue una señal de prudencia. Para otros, una muestra de debilidad. Y en ese juicio cruzado, la empresaria comenzó a experimentar algo que no había sentido en mucho tiempo: duda. No una duda paralizante, sino una que obliga a revisar convicciones. Porque cuando el éxito deja de ser automático, la identidad queda expuesta. En reuniones posteriores, notó cómo su palabra ya no cerraba debates de inmediato. Surgían preguntas, objeciones, miradas que buscaban confirmación adicional. No era una rebelión abierta, sino una reevaluación silenciosa. La empresaria observaba ese cambio con atención. Sabía que el liderazgo no se pierde de golpe, sino por acumulación de gestos mal interpretados. Y aunque racionalmente podía defender su decisión, emocionalmente sentía el peso de haber alterado una expectativa colectiva. Esa tensión la acompañaba incluso fuera del trabajo. En momentos de silencio, recordaba la voz de la mujer de limpieza explicando la cláusula con serenidad. No como un reproche, sino como un espejo. Ese espejo le devolvía una imagen menos cómoda, pero más real de sí misma. Una imagen en la que el éxito no la eximía de errores de percepción. La mujer de limpieza, mientras tanto, vivía una transformación distinta. No externa, sino interna. Había hablado y había sido escuchada. No por todos, no de la manera que suelen celebrarse los actos visibles, pero lo suficiente para confirmar algo que llevaba tiempo intuyendo: su voz tenía peso cuando se apoyaba en la verdad. Esa confirmación no la volvió más ambiciosa ni más visible. La volvió más tranquila. Porque había dejado de cargar con la sensación de que su comprensión del mundo debía permanecer oculta. Seguía siendo invisible para muchos, pero ya no lo era para sí misma. Y esa diferencia es profunda. Cambia la forma de caminar, de mirar, de habitar los espacios. No porque el mundo cambie, sino porque la relación con él se redefine. En la empresa, la pérdida del contrato comenzó a generar consecuencias prácticas. Ajustes presupuestarios, revisiones de objetivos, conversaciones difíciles. La empresaria enfrentó esas consecuencias con la misma disciplina que había aplicado a su ascenso. No buscó culpables externos. No señaló a la mujer de limpieza ni a sus asesores. Sabía que hacerlo habría sido una forma de negación. En cambio, asumió el costo completo de la decisión. Ese gesto, aunque no aplaudido por todos, comenzó a reconstruir algo esencial: coherencia. Porque el liderazgo, comprendió, no se sostiene solo en resultados, sino en la capacidad de asumir responsabilidades cuando los resultados no llegan. Esa comprensión no la hizo menos exigente, pero sí más honesta consigo misma. A medida que el tiempo avanzaba, la historia del contrato perdido se transformó en referencia interna. No se mencionaba en público, pero aparecía en conversaciones estratégicas como una advertencia implícita. Revisemos bien, escuchemos otra opinión, no demos nada por sentado. Esas frases comenzaron a circular con más frecuencia. No como consignas, sino como hábitos emergentes. La empresaria observaba ese cambio con una mezcla de orgullo y melancolía. Orgullo por ver una organización más atenta. Melancolía por reconocer que ese aprendizaje había llegado a un costo alto.
pero sabía que los aprendizajes verdaderos casi siempre lo hacen. La mujer de limpieza continuaba cruzándose con esos espacios de decisión sin pertenecer a ellos formalmente. Escuchaba fragmentos, percibía tensiones, entendía procesos. No intervenía. No era necesario. Había comprendido que su papel no era corregir constantemente, sino estar disponible cuando lo esencial estaba en juego. Esa disponibilidad, silenciosa y consciente, era una forma de ética. Porque no todo lo que se sabe debe decirse. Pero lo que compromete la dignidad o la justicia no puede ser ignorado. Esa distinción, aprendida con los años, guiaba ahora su forma de estar en el mundo. En una conversación informal, uno de los directivos comentó que la empresa estaba aprendiendo a escuchar. La frase parecía simple, casi banal. Pero para la empresaria, tuvo un peso inesperado. Comprendió que escuchar no es un acto pasivo. Es una decisión activa que implica renunciar, aunque sea parcialmente, al control. Y esa renuncia es difícil para quienes han construido su identidad sobre la certeza. Sin embargo, también es liberadora. Porque abre la posibilidad de comprender realidades que antes quedaban fuera del campo de visión. Esa comprensión no garantiza éxito inmediato, pero reduce la probabilidad de errores ciegos. Y eso, en el largo plazo, es invaluable. La historia avanzaba sin giros espectaculares, pero con una profundidad creciente. No había villanos ni héroes clásicos. Había personas confrontadas con sus límites. Personas obligadas a reconocer que el valor no siempre se presenta con la forma que esperan. Y en ese reconocimiento, algo comenzaba a reordenarse. No de manera perfecta ni definitiva, pero real. Porque las transformaciones auténticas no se anuncian. Se manifiestan en decisiones pequeñas, repetidas, sostenidas. Y esa era la fase en la que la historia había entrado. Con el paso de los meses, la ausencia de aquel contrato comenzó a sentirse de formas que no podían medirse en balances ni en informes trimestrales. No era solo una oportunidad perdida, sino una referencia constante a lo que ocurre cuando se confunde velocidad con inteligencia. La empresaria empezó a notar que su relación con el poder había cambiado. Antes, el poder era una herramienta que se ejercía sin cuestionamiento, casi como un reflejo. Ahora, cada decisión importante venía acompañada de una pausa. Una pausa breve, pero significativa, en la que se preguntaba qué estaba quedando fuera de su campo de visión. Esa pausa, que para algunos era signo de indecisión, para ella se convirtió en un acto deliberado de responsabilidad. Había aprendido que decidir rápido no siempre significa decidir bien, y que escuchar no es perder autoridad, sino redistribuirla de forma más justa. En ese proceso de revisión interna, comenzaron a emerger recuerdos que hasta entonces había mantenido al margen. Momentos de su propio ascenso en los que había sido subestimada, ignorada, minimizada. Situaciones en las que había prometido no repetir esos patrones cuando llegara a una posición de liderazgo. Y sin embargo, sin darse cuenta, los había reproducido bajo otras formas. No por crueldad, sino por adaptación a un sistema que premia la dureza y penaliza la duda. Reconocer esa contradicción fue doloroso. Porque implicaba aceptar que el éxito no garantiza lucidez moral. Que el ascenso no inmuniza contra la ceguera. Esa aceptación, sin embargo, abrió un espacio nuevo. Un espacio donde la empresaria podía redefinir su liderazgo sin necesidad de sostener una imagen inquebrantable. La mujer de limpieza, por su parte, seguía siendo testigo silencioso de esos cambios. No porque se le informara, sino porque los percibía en el ambiente. En el tono de las conversaciones, en la forma en que las personas se dirigían unas a otras, en los silencios que ahora eran respetados y no simplemente ignorados. Había aprendido a leer esos signos mucho antes de aquella reunión. Para ella, el poder siempre se había manifestado más en lo que no se dice que en lo que se declara abiertamente. Por eso comprendía que la transformación que estaba ocurriendo no era superficial. No se trataba de gestos simbólicos ni de discursos inspiradores. Era un reajuste lento, incómodo, pero real.
Y ese tipo de reajuste, sabía, solo ocurre cuando alguien está dispuesto a pagar el precio de la autocrítica. En una reunión clave con nuevos socios potenciales, la empresaria tomó una decisión que habría sido impensable meses atrás. Permitió que una voz inesperada interviniera. No era una figura de alto rango ni un experto externo. Era alguien que conocía el proceso desde abajo, que había visto errores repetirse sin ser escuchado. La intervención fue breve, precisa, y reveló un riesgo que no estaba siendo considerado. La empresaria agradeció públicamente el aporte y ajustó la estrategia en consecuencia. La sala reaccionó con sorpresa contenida. No por la corrección en sí, sino por el gesto. Ese gesto envió un mensaje claro: el valor ya no se medía exclusivamente por el cargo. Ese mensaje comenzó a circular, no como una norma impuesta, sino como una posibilidad abierta. Y las posibilidades, cuando se abren, transforman más que cualquier orden. La mujer de limpieza observó ese episodio desde la distancia. No se sintió protagonista ni inspiradora. Lo vio como una consecuencia natural de algo que había comenzado mucho antes. Comprendió que su intervención había sido solo el detonante visible de un proceso que necesitaba ocurrir. Y esa comprensión le permitió soltar cualquier expectativa de reconocimiento. Porque cuando el cambio deja de depender de una persona específica, se vuelve sostenible. Ella siguió con su trabajo, consciente de que su rol no había cambiado externamente, pero sí internamente. Ya no se sentía obligada a reducirse para encajar. Había descubierto que la dignidad no se negocia ni se adapta. Se ejerce. A medida que la empresa se ajustaba a esta nueva dinámica, surgieron resistencias. No todos estaban dispuestos a aceptar una redistribución implícita de la escucha. Algunos veían en ello una amenaza a la claridad jerárquica. Otros temían perder influencia. La empresaria enfrentó esas resistencias con firmeza tranquila. No buscó imponer una visión idealizada, sino explicar las razones prácticas detrás de los cambios. Señaló errores evitados, riesgos detectados a tiempo, decisiones más sólidas. Poco a poco, la evidencia comenzó a pesar más que la incomodidad. Porque incluso quienes se resisten al cambio suelen aceptar aquello que demuestra eficacia. Y esa eficacia, paradójicamente, había nacido de escuchar a quien antes era invisible. La historia avanzaba hacia un punto de maduración. No había un clímax evidente ni una resolución espectacular. Había, en cambio, una acumulación de gestos coherentes que comenzaban a redefinir la cultura interna. La empresaria entendía ahora que el liderazgo no consiste en tener siempre la última palabra, sino en crear las condiciones para que las palabras correctas puedan aparecer. Y esas palabras, a veces, provienen de los lugares menos esperados. Esa comprensión no la hacía infalible, pero sí más humana. Y en esa humanidad, encontró una forma de fortaleza que antes no había considerado. El punto más alto de esta historia no llegó con una victoria visible ni con un reconocimiento público. Llegó, como casi todo lo importante, en silencio. Llegó el día en que la empresaria se dio cuenta de que ya no podía volver atrás. No porque hubiera cambiado de opinión, sino porque había cambiado de mirada. Esa diferencia es sutil, pero definitiva. Cuando cambia la mirada, cambian las preguntas. Y cuando cambian las preguntas, cambian las decisiones. La empresaria entendió que su error inicial no había sido técnico ni estratégico, sino humano. Había confiado en un mapa incompleto del mundo, uno que solo incluía a quienes ocupaban posiciones visibles de poder. Ese mapa la había llevado lejos, sí, pero también la había dejado ciega frente a realidades esenciales. Y esa ceguera había tenido un costo. No solo económico, sino ético. En una reunión especialmente tensa, surgió un desacuerdo fuerte entre dos áreas clave de la empresa. Las posturas se endurecieron, las voces se elevaron, los argumentos comenzaron a girar en círculos. Antes, la empresaria habría impuesto una decisión para cerrar el conflicto. Esta vez, hizo algo distinto. Guardó silencio. Observó. Escuchó no solo lo que se decía, sino lo que se evitaba decir.
En ese espacio de atención, una voz que casi nunca intervenía tomó la palabra. Señaló un punto que nadie había considerado. Un punto sencillo, concreto, que reordenó toda la discusión. La solución apareció sin imposición. Cuando la reunión terminó, nadie mencionó aquel momento como algo extraordinario. Pero la empresaria supo que allí se había consolidado algo irreversible. Había creado un espacio donde lo esencial podía emerger sin pedir permiso. La mujer de limpieza, ajena a esa reunión específica, percibía sin embargo el resultado. Los pasillos estaban menos tensos. Las conversaciones eran más honestas. El miedo a hablar había disminuido. No había desaparecido, pero ya no dominaba el ambiente. Ella sabía reconocer ese cambio porque había vivido en muchos lugares donde el miedo era la norma. Comprendía que lo que estaba ocurriendo no era una revolución, sino una reconfiguración lenta del poder. Y esas reconfiguraciones son las únicas que duran. No necesitan consignas ni enemigos claros. Solo necesitan coherencia. Y esa coherencia había comenzado con un gesto simple: escuchar a quien no estaba en el centro. En una tarde tranquila, mientras limpiaba una sala vacía, la mujer de limpieza se detuvo unos segundos a observar el reflejo de las ventanas. Pensó en todo lo que había ocurrido desde aquella primera reunión. No con orgullo ni con expectativa, sino con una serenidad nueva. Comprendió que su intervención no había sido un acto aislado, sino la consecuencia natural de una vida de atención. De escuchar cuando otros hablaban creyéndose a salvo. De entender cuando otros asumían que nadie podía hacerlo. Esa atención, cultivada durante años, había encontrado finalmente un momento en el que era necesaria. Y ella había estado preparada. No porque lo hubiera planeado, sino porque nunca dejó de observar el mundo con respeto. La empresaria, por su parte, comenzó a hablar de liderazgo de una forma distinta. No en discursos públicos, sino en decisiones cotidianas. Dejó de premiar únicamente la rapidez y comenzó a valorar la precisión. Dejó de confundir seguridad con arrogancia. Y, sobre todo, dejó de pensar que el valor siempre se anuncia con voz firme y presencia imponente. Esa transformación no fue celebrada por todos. Algunos se fueron. Otros se resistieron. Pero quienes permanecieron comenzaron a construir algo más sólido. No perfecto, pero honesto. La empresaria comprendió entonces que el verdadero costo de despreciar lo pequeño no es perder un contrato, sino perder acceso a la verdad. Y esa pérdida es mucho más difícil de reparar. La historia alcanzó su punto más alto en esa comprensión compartida, aunque no siempre verbalizada. Comprensión de que el mundo no se divide entre quienes mandan y quienes obedecen, sino entre quienes escuchan y quienes no. La mujer de limpieza y la empresaria nunca se convirtieron en símbolos públicos de nada. No era necesario. Lo que se había transformado no necesitaba ser nombrado para existir. Porque cuando una estructura aprende a escuchar, el cambio se vuelve parte del funcionamiento, no de la excepción. Esta parte de la historia no cierra con una conclusión definitiva, sino con una certeza madura: que el poder sin escucha se empobrece, y que la escucha sin prejuicio enriquece incluso a quienes no la buscan. La empresaria ya no podía fingir que no sabía esto. La mujer de limpieza ya no necesitaba probarlo. Ambas habían atravesado un punto sin retorno. Y ese punto no estaba en el contrato perdido, sino en la manera en que habían aprendido a ver lo esencial donde antes solo veían fondo. El desenlace de esta historia no llegó con aplausos ni con titulares. Llegó con algo más raro y más difícil de sostener: coherencia. La empresaria comprendió, con el paso del tiempo, que había perdido un contrato, sí, pero había ganado una lucidez que antes no poseía. Y esa lucidez empezó a guiar decisiones que ya no dependían del brillo inmediato del éxito. Las reuniones siguieron, los desafíos también. Pero el criterio había cambiado. Ya no se trataba solo de cerrar acuerdos, sino de entenderlos en profundidad. De mirar más allá de lo evidente. De asumir que la información más valiosa no siempre se presenta en el formato esperado. Esa comprensión no la volvió infalible,
pero sí más responsable. Y la responsabilidad, cuando es real, transforma incluso las pérdidas en aprendizajes duraderos. La mujer de limpieza continuó con su vida sin cambios visibles. Nadie le ofreció ascensos simbólicos ni reconocimientos públicos. No los necesitaba. Había hecho lo que consideraba correcto y eso bastaba. Su mundo seguía siendo el de los pasillos, las salas vacías, las conversaciones ajenas. Pero su relación con ese mundo había cambiado. Ya no se sentía obligada a reducirse. Sabía que su comprensión tenía valor, incluso cuando no era solicitada. Esa certeza la acompañaba con una serenidad nueva. No como orgullo, sino como paz. Porque hay una paz profunda en saber que no traicionaste lo esencial cuando el momento lo exigía. Con el tiempo, la empresa comenzó a recuperar estabilidad por otros caminos. Acuerdos más lentos, pero más claros. Alianzas menos espectaculares, pero más justas. La empresaria observaba esos avances con una satisfacción distinta, menos eufórica, más sólida. Comprendió que el verdadero fracaso habría sido firmar un contrato perjudicial solo para sostener una imagen de éxito. Y comprendió también que esa imagen se había construido, en parte, sobre la exclusión silenciosa de voces que no encajaban en su idea de valor. Esa exclusión ya no era posible sin que algo dentro de ella se revelara. Porque una vez que ves, no puedes desver. La historia de la mujer de limpieza no se convirtió en leyenda corporativa. No circuló como ejemplo en presentaciones ni en manuales de liderazgo. Y, sin embargo, su efecto fue real. Se manifestó en preguntas mejor formuladas, en decisiones más cuidadosas, en una escucha menos arrogante. Se manifestó, sobre todo, en la conciencia de que despreciar a alguien por su rol es una forma de empobrecer la realidad. Porque cuando ignoras a los pequeños, no solo los pierdes a ellos. Pierdes acceso a lo esencial. Esta historia no pretende idealizar la humildad ni demonizar el éxito. Pretende recordar algo más simple y más difícil de practicar, que el valor humano no se distribuye según jerarquías visibles. Que la inteligencia no siempre se anuncia. Que el conocimiento, muchas veces, habita en lugares que el poder no suele mirar. Y que cerrar los ojos a eso tiene un costo que no siempre se ve de inmediato, pero que siempre se paga. El final no es una moraleja explícita, sino una pregunta que queda suspendida. ¿A quién estás ignorando ahora mismo? ¿Qué voces has decidido no escuchar porque no encajan en tu esquema de importancia? Porque en algún lugar, en algún pasillo, siempre hay alguien que entiende exactamente lo que está ocurriendo. Y a veces, esa persona es la única que puede evitar que pierdas lo esencial. Aquí termina esta historia. Pero la lección continúa, cada vez que eliges mirar más allá de lo visible.